Nos metemos ya en algunas de las informaciones que tenemos el día de hoy para vos. Tiene que ver en realidad con... Vamos a hacer un punteíto, ¿les parece? Dale, dale. De algunos temas judiciales, de tribunales. Sí. ¿Querés tomar la posta? Dale. ¿Por dónde arrancamos? Recién acaba de terminar, de concluir y se conocieron las sentencias en el Tribunal Oral Federal de aquí de Santa Fe en una nueva causa por delitos de lesa humanidad que tiene una particularidad, no es algo totalmente nuevo, pero no son muchos los casos en donde se condenó, además de lo que habitualmente sucede, que tiene que ver con los secuestros, que tiene que ver con las torturas, que tiene que ver con la desaparición, se volvió a condenar esta vez a genocidas por los delitos sobre la integridad sexual de mujeres, y en este caso de nenas. Lo digo así porque, bueno, una mujer de 14 años es una nena, ¿no? No sé si decirlo de otra manera, una chica, una adolescente, en este caso por una nena de 14 años y una de 16 en el momento en que fueron capturadas. Se trata de una causa que venía investigando el rol de los feos de siempre, en este caso en contra de quienes eran en aquel momento militantes de la UES, de la Unión de Estudiantes de Escuela Secundaria, aquí en Santa Fe. Muchos de ellos tuvieron, y esto con muchas comillas, la suerte de poder sobrevivir a toda esta situación, de que no terminaron siendo desaparecidos y pudieron testificar, pudieron dar sus testimonios terribles, desgarradores, increíbles ante la justicia y contar lo que les había ocurrido. Los nombres de los condenados, muchos de ellos no son nuevos. Si más o menos ustedes siguen las causas de delitos contra la lesa humanidad, son nombres que les van a sonar familiares, y en muchos casos las condenas que se dictaron hoy se terminaron sumando, amalgamando a condenas anteriores que ya tenían. En este caso, por ponerles algunos, y Héctor me va a ayudar seguramente, Ramón Ferreira, en este caso se lo condenó por 15 años, ya tenía una condena anterior y terminó esta condena siendo unificada de 23 años, es lo que determinó hoy el tribunal, que precedía a la doctora Ivonne Vela y demás. Juan Calixto Perisotti, 10 años, fue condenado el día de hoy. Ferreira era el jefe de la seccional cuarta. ¿Cómo? Ferreira era el jefe de la seccional cuarta durante la dictadura. Correcto. Y Juan Calixto Perisotti era el representante del área 212 del ejército. Era policía de la provincia de Santa Fe, era comisario. Encargado del centro clandestino pero de encargado detención. del centro clandestino de detención que funcionaba en la Guardia de Infantería Reforzada. Correcto, correcto. Bueno, en este caso 10 años a Perisotti, unificada a perpetua con las otras condenas que tenía. María Eva Aevi, la carcelera, que tenía ese rol en la organización, se le dictó una condena hoy a 7 años de prisión, unificada también a cadena perpetua. Eduardo Curro Ramos, bueno, ya conocido con varias condenas, 20 años de condena le dieron en el día de hoy, que se termina unificando a perpetua. A Curro Ramos directamente por violación de una nena, en aquel entonces de 14 años. Tuvo el tupé Eduardo Curro Ramos durante el juicio de decir que en aquella época él tenía novias mucho más lindas que en este caso la nena que habían detenido ilegalmente y que violó y que fue condenado por violación y otros vejámenes, y tuvo el tupé de decir eso en la audiencia. También para Víctor Hugo Cabreras, a 6 años de prisión, y para Héctor Milton Martínez a 12 años de prisión, y el último que fue condenado, ahora contamos quiénes son más o menos cada uno. Es Melitón Martínez. Melitón, sí, Melitón. El último fue Eduardo Córdoba, que era el chofer. Exacto. De esta organización. Se lo condenó a 4 años, la primera condena tenía a 4 años. Bueno, todos fueron condenados, algunos zafaron de alguna de las acusaciones en particular, pero bueno, las condenas son durísimas, ¿no? Sobre todo para los que fueron encontrados culpables, en este caso de violación y vejámenes contra la integridad,
¿Cuál es la condena más alta? De dos La mujeres. del La de Curro Ramos. 20 años. 20 años, sí. La de Curro Ramos Y fue María Eva Bevi, 7 años. 7 años, pero Tiene una condena previa, digamos, de una anterior. tanto a Curro Ramos como a María Eva Evi, como a Juan Calixto Perisotti, a todos les quedó una condena unificada, condena perpetua, que es la máxima condena que puede haber y que son 25 años de prisión efectiva, en este caso, ¿no? Las condenas, bueno, fueron las más duras de todas. Quienes estaban en la puerta del juzgado mientras escuchaban la sentencia, la recibieron bien a las condenas. Hubo satisfacción, digamos, de quienes llevaban adelante las denuncias, en muchos casos de los protagonistas que, como les digo, están vivos y que pudieron dar su testimonio. Bueno, en un juicio que tuvo algunas características en particular, Raúl Vicio, uno de los dibujantes, pintores tal vez más renombrados que tenemos en Santa Fe y que fue uno de las víctimas en este caso, hace muchos años atrás tuvo un accidente cerebrovascular y se le complica de alguna manera poder expresarse fluidamente. Y su testimonio es tremendo porque no solo lo hizo hablando, sino que además dibujó muchas de las cosas de lo que iba contando en sus palabras y demás, digo, como para plantearlo como una particularidad o como un hecho distintivo, y él fue uno de los que pudo escaparse cuando estaba detenido, pero que rápidamente lo detuvieron porque se tiró de un segundo piso y demás y lo volvieron a atrapar. Bueno, tuvo algunas particularidades esta causa que tiene condenas muy fuertes y que bienvenido sea porque podemos seguir haciendo este sano ejercicio de llegar a la justicia, a la verdad, a la memoria, ¿no? Eduardo Alberto Curro Ramos tenía 22 años cuando todos estos hechos él los cometió con aberración. Un tipo muy sádico, muy deplorable, una bestia que tenía plena conciencia de los actos que cometía, ¿no? Porque las bestias no tienen en conciencia, sí la tenía. Sí. Fue exonerado de la policía porque robaba moteles. Por choro. Y le robaba a las parejitas que aparcaban en lugares claro. sin luz, digamos, para algunas que le decían Villas Cariño en algún momento. Villa Cariño, sí. Era un ladrón, además, un delincuente común, más allá de un delincuente en su rol como espía al servicio del Estado criminal. Era un delincuente común que fue accionado de la policía por los hechos que les comentaba, por ser ladrón. Para el que no sabe la palabra exonerado, Lo echó la dictadura. Lo echó la dictadura. Para que te eche la dictadura Claro. de la policía tenías que ser Muy lo horrible, peor, una rata, claro. como es Ramos. Y después fue contratado como servicio de inteligencia, ¿no? Y después él logra reciclarse en la democracia, militando en una facción interna del Partido Justicialista, que de hecho después del PJ lo termina expulsando, mucho tiempo después, y es nombrado en un cargo en la Municipalidad de Santa Fe por Horacio Rosati. Sí, señor. Son cosas que sucedieron hace 20 minutos, no hace 200 años como vamos a hablar hoy del 25 de mayo. Igualmente, para ser nobles en lo que estoy diciendo, el peronismo después tuvo una revisión muy interesante de esto, los echó a todos, lo echó a Ramos, a Mario Facino, del PJ, y nunca más tuvieron espacio en una lista del Partido Justicialista. Como también se reciclaron en la Unión Cívica Radical, en el PDP. Pero bueno, eso me quería... Pero un personaje particular además porque tenía... Muy nefasto. Pero además tenía mucho contacto con periodistas, con funcionarios, digamos, un tipo que andaba en el círculo de los medios, de la política, etcétera, ¿no? Y en 1998, cuando no había justicia en Argentina por estos delitos, hubo un juez de la Audiencia Nacional de Madrid llamado Baltasar Garzón, que pidió la captura internacional de varios santafesinos, entre ellos Ramos. Estuvo hace poco Garzón acá en Santa Fe. Sí, Ramos le da una entrevista, antes de entregarse, da una entrevista radial a Carlos Larriera y después se entrega a la Interpol, ¿saben dónde? En el arzobispado. En el arzobispado.
cuando Storni era el capo de la feligresía local, de la iglesia santafesina. Ahí se entrega el Curro Ramos. Tiene una charla muy larga con Storni. Yo lo entrevisté al Curro Ramos, me contó sobre la charla, la tengo grabada. Él le reclamó a Storni porque Storni no había tenido el interés de juntar a las dos Argentinas, a los dos demonios, como se lo calificaba entonces, para la paz social. Y le recriminó a Storni el no haber trabajado por su defensa, por la defensa moral del país, la patria y todo lo que ya sabemos que siempre traen a cuento estos muchachos, y se termina entregando al Interpol, en el arzobispado de Santa Fe. Bueno, Todo esto pasó hace nada. Aparte. Y creo que con parte de razón, lo que decía Ramos, ¿no? Sí, porque Storni no, es verdad, no tuvo un... Como diciendo, che, bánquenme, yo si bancaste laburamos todo este tiempo... Y bancaste tanto de no bancar a mí. Cuando hablamos de un golpe cívico, militar, eclesiástico, nos referimos a esto, ¿no? Gran parte, sobre todo, de la cúpula de la Iglesia Argentina, lo reconozcan más, menos, es gran responsable de lo que pasó en aquellos años. Por supuesto. Sí, absolutamente responsable. Incluso hasta de reciclar hasta más no poder a estos tipos. Digamos. Bueno, tiene esas dos cuestiones en Curro Ramos, ¿no? Exonerado por la dictadura y Storni le dijo no. Digamos, ¿no? Por eso te digo, para que la iglesia en ese momento, digo, donde han protegido a muchísimos, no lo hayan protegido, también habla mucho de quién estamos hablando, ¿no? Y Storni se compró un problema también. Si salía en defensa de Curro. Ya tenía otros muy graves, ¿no? Encima. Pero bueno, interesante traer a colación ese dato. Ahí estamos viendo a Ferreira el Canoso, Perizotti, Córdoba es el último de la derecha. Héctor Melitón Martínez, un coronel del ejército al que denominaban Nolo, por lo peticito. No lo veo. No lo veo. Creían algunos colegas de él, han declarado en varios juicios de deshumanidad sobre las características de la personalidad de Nolo Martínez. Siempre decían que el padre lo subió a un colectivo y no le dijo que tenía que bajarse en el Ejército de Salvación y se bajó en el ejército. Y ahí hizo su carrera. Lo despreciaban sus compañeros de armas a Héctor Melitón Martínez, que tiene una condena tranqui en esta, pero que tuvo un rol muy importante porque era uno de los capos en ese momento, 76, 77, 78, del ejército en nuestra jurisdicción. Reconocer también, Héctor, a las víctimas directas de esto, que han logrado, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que es increíble que en tu vida te pase esto, ¿no? Que a los 14 años te detengan clandestinamente, te torturen, padezcas vejámenes, te violen, y puedas reconstruir tu vida en una sociedad en donde durante muchos años, después que les tocó vivir eso, la concepción que había era muy negativa también hacia las víctimas, ¿no? Que después, con el tiempo, como sociedad aprendimos a construir esto de la memoria, de la verdad, de la justicia, a tener un acuerdo tácito entre la gran mayoría de los argentinos de condenar estas barbaridades, que se vio reflejado en aquel fallo de la Corte Suprema del 2x1, donde salió Argentina entera a la calle a decir basta, hasta acá, esto no lo bancamos más, pero que durante muchos años fue muy difícil también para las víctimas, y a pesar de todo reconstruyeron su vida, se la armaron con los jirones de los retazos que le han quedado por ahí, y son mujeres hoy enteras, que construyeron una vida, que tienen sus hijos, y su siguieron familia, peleando además y por que justicia muchos años. Siguen militando por los mismos valores por los cuales terminaron en esta situación, ¿no? La verdad que...